ahí estamos, ahí, mira. ¿Te ves la cámara? Ahí estamos, ¿verdad? Ok. Voy a enviar de acá ya para tu. Muy buenas tardes, hermanos nicaragüenses. Les saluda Don Ari Hassan, transmitiendo para Nicaragua, Centroamérica, Latinoamérica y el mundo, a todos los hermanos nicaragüenses en el centro de Nicaragua, en todo el país, a todos los nicaragüenses que están en el exilio de Costa Rica, en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica y en muchos lugares. Quiero en este momento, desde Radio La Voz de Abril, denme un segundo que me está entrando una llamada. Quiero presentarles, bueno, y como todo el mundo lo conoce, al doctor Cuevas, ¿verdad? Sí, Pablo Cuevas, el doctor Pablo Cuevas, que tengo el privilegio de tenerlo aquí en mi casa, ¿verdad? Aquí, gracias a Dios, en Houston se han hecho excelentes movimientos, ¿verdad? Para ayudar a los nicaragüenses. Anda la comisión, ¿verdad? Que el cual es el director de esta comisión de Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos internacionalmente. Así que es muy importante que compartan la transmisión. Les agradeceré que compartan la transmisión. Me disculpan que me esté entrando una llamada porque lo estoy haciendo de mi teléfono, ¿verdad? Y mucha gente no se da cuenta de que lo que realmente estoy haciendo en este momento con mi teléfono. Así que yo les agradezco que compartan la transmisión en estos momentos, compartan esta transmisión y denle like, porque hay muchas cosas importantes, ¿verdad? Doctor, usted estaba en Nicaragua, ¿verdad? Sí, bueno, yo soy nicaragüense, por gracias de Dios. Tengo más de 30 años de defender derechos humanos desde muy joven. Allá en 1980 y tanto, siendo un adolescente, me integré a grupos que defendían derechos desde distintas plataformas. Luego en 1989 fui parte de un grupo cívico que promovía el derecho al voto, llamada Vía Cívica. Y así pues luego hasta llegar a una organización de derechos humanos donde estuve por casi 2 décadas defendiendo el derecho de los ciudadanos. Desde ahí pues proyecté mi trabajo y bueno, pues que soy uno de los defensores de derechos humanos más conocidos en nuestro país, ¿no? Pues me siento satisfecho por el trabajo que hice y el trabajo que estoy haciendo, pues creo que esto es una vocación. Yo le llamo muchas veces hasta un apostolado, pues no hay recompensa económica, pero sí pues mucha satisfacción de poder ayudarle a las personas, sobre todo en el contexto sociopolítico en que se encuentra inmerso nuestro país desde hace ya algunos más de 15 años. Pues creo que he visto de todo, diferentes situaciones de abuso, principalmente desde el año 2018, aunque yo vengo denunciando de hace muchos años quién exactamente la mascarada de Aníbal Ortega y Rosario Murillo, en donde son abusadores por excelencia y donde su modus vivendi es la violación a derechos humanos. Viven en razón y para eso, violando los derechos humanos de los nicaragüenses. Afortunadamente, no hay mal que dure 100 años
y el pueblo como que sufrió un despertar en el 2018 de un letargo que yo señalaba y me da mucha tristeza, pero al final la gente se dispuso a pagar el precio por su libertad, que por cierto fue y es muy sangriento, y pues la dictadura lamentablemente sigue, pero desenmascarada. Hasta el ser más ingenuo sabe quién es Daniel Ortega y quién es Rosario Murillo y su camarilla y su cúpulo de corruptos y delincuentes y abusadores. El mundo entero sabe quiénes son, y quienes tenían una venda, se les desapareció esa venda, pues están más que claro que ese par de personas no son más que unos genocidas que tienen a un pobre pueblo sometido y oprimido bajo la bota de la criminalidad, del abuso y del sometimiento. Entonces, pues... Doctor, yo quiero hacerle algo que realmente me he puesto a pensar, ¿verdad? Que miles de nicaragüenses están saliendo del país, algunos por la represión, otros que realmente quieren lograr un sueño en Estados Unidos. ¿Usted pensó algún momento a su edad exiliarse con toda su familia? Mira, yo ni siquiera me gustaba salir del país. Recuerdo que en el año 2016 el director, quien era mi jefe en ese momento, me mandó a buscar la visa americana porque en marzo del 2017 iba a salir a dar un seminario a este país. Y la verdad que yo al final nunca fui. Llegó la fecha y no tenía, entonces no vine yo y vino otra persona. Ese era yo. A mí me gustaba ir a la reserva Indio Maíz. Recuerdo que una vez pasé 15 días metido en selvas, trabajando en casa. Me gustaba ir a la Mosquita y estuve en un puerto, en un lugar que le llamaban Morovila, en la Mosquita, trabajando casos. Iba a Puerto Cabeza, Bluefield, al Chinandega, a lugares recónditos. Y así, pues a mí me gustaba trabajar en mi país. O sea, nunca me gustó andar, como dicen algunos, faranduleando o de diplomático, viajando por todo el mundo, ¿no? Así, a mí me gustaba trabajar en mi país con la gente, con mis hermanos nicaragüenses. Entonces, nunca me imaginé yo, pues... recuerdo que yo tengo 3 hermanos, tengo una hermana que tiene casi 40 años de ser residente de California, y 2 hermanos que uno de ellos es ciudadano, y 2 hermanos que viven en el estado de la Florida. Uno de ellos es ciudadano y el otro está en proceso, y todos me decían que saliera, que me fuera, que me iban a hacer daño, porque o sea, es evidente que siempre estuve bajo riesgo latente. En el año 2021 me pasaron cosas muy feas que lamentablemente no fueron denunciadas, pues no, pasaron desapercibidos producto de que no se me permitió darlas a conocer. Pero cosas que me pusieron mucho riesgo, donde patrullas enteras me rodeaban y me devolvían a Managua. 3 ocasiones pasó eso, paramilitares, policía, vigilancia, seguimiento, detenciones, etcétera, etcétera, un sinnúmero de cosas. Pero me di cuenta de que no podía someter a eso mi familia. Yo tenía mucho contacto con las madres y las esposas y los hijos de presos políticos, y miraba el calvario que vivían, los abusos, actitudes tremendamente tristes, situaciones tremendamente tristes, y al final no podían hacer nada por sus familiares presos, por más que lo intentaran. No había abogado que pudiera solventar la situación de libertad de los presos políticos. Entonces me di cuenta que no podía someter a mi familia a ese calvario, y recibí un aviso de detención y decidimos salir con los 7 miembros de mi familia, incluyendo mis nietos muy pequeñitos, mi nuera embarazada. Iniciamos el periplo
un finquero me sacó a Honduras, a mí y a mi esposa sin ropa, o sea, solo lo que traíamos puesto. Mis hijos me siguieron horas después, también salieron por puntos clandestinos. Y hicimos el periplo que en este momento están haciendo miles de nicaragüenses. El éxodo es increíble. Hoy hablaba con mi esposa temprano en la mañana y me decía que la calle donde ella creció está semi vacía. En toda la calle han habido familias enteras que están viajando, ya están en Estados Unidos u otros países como España, Costa Rica. O sea, es un éxodo increíble. En la calle donde vivía yo hay una cantidad de personas que ya están por este lado del mundo. Pero ¿qué sucede? O sea, ¿por qué está pasando esto en nuestro país? Por mucho que la dictadura trate de enmascarar esta realidad, eso está pasando. Están provocando un éxodo nicaragüense. Y si es cierto que no todo tiene una motivación política directa, es consecuencia de la mala política, si se le puede llamar política, de la dictadura. La situación económica en nuestro país es insostenible. Cada vez la gente come menos. Hay un montón de familias que hoy no desayunó ni a esta hora ha podido comer nada en nuestro país. El que trate de decir lo contrario, pues seguramente tendrá su mente en martes. Sí. Pero la realidad es otra, pues. Y eso es consecuencia de las acciones abusivas de la dictadura. Por ejemplo, a veces ellos tratan de decir las sanciones, Estados Unidos, esto y lo otro, pero la verdad que Estados Unidos es su derecho comercial con quien quiere. Si Estados Unidos no quiere seguir con el CAFTA, ese es su derecho, porque no está obligado de cierta manera a apoyar a un gobierno que abusa, que vulnera derechos humanos. No está obligado. Es su soberana decisión hacer comercio de la manera que ellos quieren con quien quieren. Pero la dictadura no dice eso, no dice verdad, no dice que los Estados Unidos han sancionado y están revisando su política de comercio con ellos por cómo actúan ellos. Y increíblemente al gobierno sandinista no le interesa la disgregación familiar. En nuestro país hay un rompimiento del núcleo familiar extremo. Esposos, esposas, hijos están emigrando. Y esa estructura familiar se está requebrajando. Hijos están quedando solos. Ya no hay una manera como el sandinismo, los sandinistas o la dictadura pueda tapar esto, porque bueno, incluso hoy, ¿verdad? Qué hermosa experiencia la que tuvimos. Sí. E incluso caímos al consulado de Nicaragua y había sandinistas. En Houston. En Houston. Sí. Y por cierto, tengo el gusto de tenerlo hoy aquí en mi casa en Houston. Así y estuvimos por la mañana en el consulado y estuvo impresionante, ¿verdad? Sí. Montón de gente sin casos sin resolver, de sus pasaportes, trámites. Cédulas. Pues recuerdo el caso de una muchachita de 17 años que en el consul necesitaba su cédula para sacar su pasaporte y de esta manera poder estudiar o trabajar. Y en el consulado pues le dieron, no, tienes que ir a Nicaragua. Es increíble, o sea, son cosas, a pesar de que el artículo 28 de la Constitución Política dice que los consulados, el Estado mismo, procurando que están obligados a proteger a los nicaragüenses. Y protección, estamos hablando de una acción integral donde deben resolver los problemas. Por ejemplo, hemos recibido quejas de nicaragüenses que desaparecen en la frontera o que fallecen, y de que van al consulado a que les agilice el trámite para repatriación, para la búsqueda, y el consulado se queda de brazos cruzados. ¿Qué tiene que pasar? Organizaciones altruistas de nicaragüenses, que gracias a Dios lo hay aquí, que hacen acciones de manera desesperada, sabe Dios cómo lo hacen, y recogen dinero
y ayudan a los compatriotas. Si no fuera eso, ante la ausencia irresponsable del Estado, sabe Dios qué pasaría con esta pobre gente, que imagínense sus familiares allá, la angustia, la desesperación que tendrán en nuestro país, no sabiendo nada, o con alguien fallecido aquí que necesitan repatriarlo o desaparecido. Es terrible, pues una acción criminal eso, pues. Sí, doctor, nosotros lo mirábamos a usted ya en el Chipote, ¿verdad? Tratando o sea, peleando para poder resolver el problema a tantos hermanos nicaragüenses que están secuestrados por una parte, y por la otra parte usted llegó hace poco a este país, hace 6 meses, ¿verdad? Sí, sí. Llegó a poco y ya está trabajando por los hermanos nicaragüenses, tiene su organización que está trabajando, incluso pues para nosotros aquí en Texas es importantísimo. Aquí no ha habido una organización de derechos humanos que venga a ver los problemas que tienen los hermanos que están detenidos en las cárceles. Sí, mira, yo te decía al inicio que esto de los derechos humanos es un apostolado. Yo siento que nací para hacer esto. Yo no puedo dormir tranquilo sabiendo que hay un nicaragüense con una necesidad imperante y no hacer nada. Pues. Yo me sentía satisfecho con la labor que hacía en nuestro país. Afortunadamente, por medio de mi gestión pude ayudar a mucha gente. Y bueno, pues yo te reitero, yo para eso, creo que esa es la razón de vida que tengo. Y cuando yo salí, recuerdo que estaba en Honduras. Yo salí el 8 de marzo de mi país. Para llegar a Estados Unidos, estuvimos un mes y medio en ese proceso. Y recuerdo que estaba en Honduras, no hallamos, la excursión no pudo salir de migración a Honduras, en la entrada de Honduras. Y entonces teníamos que esperar al día siguiente en la madrugada para poder salir. Nos tocó dormir en la calle, en una grama, abrigado más que con mi chaqueta, y lo mismo cada uno de los miembros de mi familia y los otros ciudadanos que venían huyendo del régimen. Y recibí una llamada de integrantes de la comunidad nicaragüense en Miami, y que me decían que querían hacer algo en materia de derechos humanos. Entonces yo ya tenía en mi mente, siendo que no había nada que hacer de manera efectiva en Nicaragua, ya había pensado en tratar de hacer algo en el exilio. Ya tenía en mi mente una organización. Y fue así de que bajo mi alero se comenzó a hacer algún tipo de trabajo ya en Miami, bajo la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos. Y cuando yo vine ya a Miami, pues se legalizó la organización. Tuvimos el apoyo de Monseñor Báez, quien nos permitió recibir denuncias en la iglesia Santa Ágata los domingos sobre todo. Y comenzamos ahí hace ya casi 5 meses esa acción. Y así hemos venido. Luego logramos alquilar una oficina y seguimos pues trabajando desde ahí. La tecnología nos ha ayudado mucho, pues tenemos un Facebook, que es de Facebook de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos. Ahí nosotros colgamos nuestros Una teléfonos. página. Sí, Okay. Así es. Y entonces la gente nos llama, tomamos denuncia vía telefónica, vía correo electrónico. La gente de allá del estado de la Florida llega a nuestra oficina presencialmente, y así nosotros estamos documentando la barbarie. Tenemos una red de promotores en Nicaragua. Por ejemplo, ayer hablaba con alguien del Castillo, Río San Juan, que nos mencionaba cómo en Nueva Guinea las fuerzas represivas del gobierno tienen sitiadas algunas iglesias católicas, y cómo iba a haber una procesión en una iglesia católica, una comunidad de Nueva Guinea, y cómo 4 oficiales de policía fuertemente armados, como que iban a la guerra, se impusieron sobre la población. Salía eso, pues
iban a disparar. Y la gente pues prudentemente no sacó la procesión. Y pues recibimos la denuncia de los familiares de Monseñor el día de antier en la noche, los familiares de Monseñor Benito Enrique Martínez Gamboa. Y bueno, pues y denunciaron la detención arbitraria, abusiva y criminal, bestial diría yo, de Monseñor Martínez, pues alguien que yo conozco personalmente porque vive a una casa de donde mi mamá conocía a sus padres, a sus hermanos, su sobrina en este momento, su sobrino en este momento están exiliados en California porque han sido personas consecuentes con la democracia. Igual Monseñor Martínez Gamboa en el año 2087, mientras era un jovencito párroco del Apacentro, fue atacado por turbas sandinistas en 1987, por turbas sandinistas, porque Monseñor Báez recibía a las madres de jovencitos nicaragüenses que eran reclutados a las fuerzas y llevados a la guerra bajo el servicio militar obligatorio. Entonces Monseñor Martínez Gamboa, que era un padre jovencito, sensible ante el dolor de estas pobres madres, se pronunció frente al abuso de poder del primer gobierno sandinista. Siempre ha sido el mismo. En los 80 ha sido el mismo. La misma manada de criminales. Sí. Lo que pasa es que en ese momento había más pasiones por los cambios de la revolución. Afortunadamente ya a estas alturas mucha de esa gente abrió los ojos, pero siempre han sido los mismos criminales, pues. Entonces Monseñor Gamboa fue atropellado por turbas sandinistas simplemente por hacerse eco del dolor de esas madres que les arrebataban a sus muchachitos de 16 años para mandarlos a la guerra a defender a una manada de criminales como eran los 9 comandantes de la revolución, sí, claro, y su élite de abusadores, porque alrededor de él había una manada de abusadores delincuentes que robaban, que claro y documentado, y abusaban. Doctor, hay algo que los nicaragüenses, incluso pues, algo muy grave que ha venido pasando, y es como la detención de nuestro hermano obispo Rolando Álvarez y toda la gente que estaba ahí, todos los otros sacerdotes y diáconos y laicos que estaban allí. ¿Usted se ha dado cuenta de algo, que se haya informado sobre cómo está o qué pasa con él? Porque no sabemos nada. Nosotros el lunes, o sea, hoy hace 8 días, entrevistamos a un sacerdote. No quiero dar detalles porque podríamos perjudicarlo, pero él de buena fuente nos dice que Monseñor está en una casa aislado, sin teléfono, sin celular, sin, hasta donde sabemos, libros. Prácticamente está preso en condiciones. Estamos hablando, mira, un bruto como los miembros del Partido Sandinista, eso es estar en un hotel 5 estrellas. Pero alguien pensante sabe que eso es terrible. Estamos hablando de un sacerdote que está acostumbrado a andar en la calle, andar en el campo, en el monte, predicando. Porque libre, lo que hacía era predicar, estar en un púlpito hablando de la palabra de Dios. Sí. Y un hombre de movimiento, un hombre de lectura, de información. Con adrenalina para estar con la gente. Para él debe ser una verdadera tortura estar en la condición en que está. No entiendo yo, pues creo que solo Dios lo sostiene, eso está más que claro. Entonces el Monseñor solo me acuerdo de Pablo, de San Pablo, cuando los gobiernos abusivos de la época lo mandaron a un calabozo, solo por hacer lo que está haciendo Monseñor, lo que hacía Monseñor, predicar la palabra de Dios. Sabemos que también hay más sacerdotes presos. Hay personas que ignorantemente dicen, se metió en política.
A ver, somos seres políticos. Esto que estamos haciendo tú y yo es política en general, ¿verdad? Y entonces, todos sabemos que los sacerdotes le salvaron la vida a muchos sandinistas en los años 70, cuando atacaban a la guardia y se iban en carrera a esconderse a las iglesias. Pero eso no lo dijeron y ya se te olvidó. Y quiero contarte una anécdota. Yo tengo a mi familia en Orlando y ahorita del huracán en la Florida me fui a ver qué hacía pues por mi familia. Y me encontré una monja en Orlando. Y me vio y se me acercó, me saludó, platicamos y le dije, somos nicaragüenses, ¿y por qué están aquí? Porque los criminales de allá me querían hacer daño a mí y mi familia y nos venimos, y ella asustada. Buscando y me dijo la monja, tengo 50 años de ser monja, sé de lo que está pasando. Y estuve en Nicaragua en los años 80, me dice, y qué barbaridad, cómo este hombre ha cambiado. Yo estuve apoyando la revolución, cómo ha cambiado. Wow. Mire madre, le digo, creo que usted, el sandinismo es un narcopartido terrorista de mascarada. En los años 80 él enmascaró lo que en realidad estaba pasando, y creo de que a usted no le dijeron la verdad. La misma criminalidad con que actuó ahorita, actuó en los años 80. Usted creo que no supo identificar eso. Porque me dice, perdone que te interrumpa, me dice, cómo cambió Daniel Ortega, ¿verdad? Lo cual es una gran equivocación. Y segundo, me dice, los padres sí cambiaron de actitud porque no tenían esa actitud en los años 80. Equivocada madre, le digo. Lo mismo que están haciendo ahorita, o que hicieron los padres en este periodo, lo hicieron en los 70. Los padres le salvaron la vida a muchos sandinistas, porque en ese momento los sandinistas eran las víctimas. Lo mismo sucedió en 80. Le salvaron la vida a muchos ciudadanos que eran perseguidos por el abuso oficial del primer gobierno sandinista. Y eso mismo hicieron ahorita. Le salvaron la vida a muchos jóvenes que eran perseguidos por la bestialidad del régimen. Ellos siempre han actuado de la misma manera. Lo que pasa que a veces depende del lado de la historia en que usted esté, cierra un ojo y solo deja abierto. Es correcto. Entonces me dice la madre, necesito que vengas en un tiempito, quiero que hablemos. O sea, parece que ella estaba confundida. Reaccionó. Y eso sucede con muchas personas. Yo recuerdo que habían grupos de solidaridad norteamericanos que iban a solidarizarse con la revolución de los sandinistas, con esas farsas, con esa mascarada. Y entonces que están todos los otros presos políticos y políticos presos como en eso. ¿Usted se ha dado cuenta de Medardo? ¿Cómo está? Medardo no sabemos nada nosotros, sí, ni de ninguno, de que están ahí no estamos comunicados, pero realmente Medardo... Yo veo algunos comentarios de los fanáticos sandinistas que hablan, si son violadores de la ley, que les tiene que caer la ley, que se lo merecen, y un montón de, no quiero decir el término, pobre, pero quiero decirles que el gobierno de Nicaragua es suscriptora de muchos tratados internacionales, que existe un marco jurídico que obliga al gobierno a respetar derechos, de que no es una dádiva que deba tratar a los presos, a los ciudadanos detenidos, con respeto a su dignidad. Eso no es una dádiva, es una obligación. Si el gobierno sandinista no cumple eso, se convierte en delincuente, lo cual en efecto lo es. El gobierno sandinista tiene que permitirle, según la ley, visitas periódicas de los familiares a estos señores presos políticos. No es una opción, es una obligación. Lo dice la ley, vayan y lo lean, señores sandinistas. Todo y cada uno de esos, dice la ley 473, léalo, señor sandinista. La 473 dice que nuestro sistema carcelario o penal no es castigativo,
que respeta los derechos humanos. Léalo. Dice que tiene como fin propiciar el cambio de conducta mediante un método científico y humanitario, ¿verdad? A través de un método que se llama método científico de reinserción social. Léalo, señor sandinista. Y usted verá que su gobierno no son más que una manada de delincuentes. Están violando los derechos básicos. A veces escucho y leo a algunos sanistas que dicen perdieron sus derechos. Pues sepa que la ignorancia se lo come, porque pierden algunos derechos, pero lo básico como el derecho a la salud adecuada, dice la norma, y léalo ahí, 473, dice que si algún ciudadano privado de libertad tiene un problema de salud, debe ser atendido de inmediato y adecuadamente. Habla de el derecho a la alimentación adecuada, léalo. Ya llevan dos seguidos. Y entonces estamos hablando, dice que tienen derecho a relacionarse con su familia, que el custodia debe propiciar la convivencia y la relación familiar. Estamos hablando que, por ejemplo, una doctora que está presa, es psicóloga, se me olvidó el nombre ahorita, 2 presas políticas tenían a sus hijos bebés cuando se las llevaron, y desde que están presas no les permiten relacionarse con su bebé. Puedo hablar de mi amiga y colega, defensora de derechos humanos, María del Socorro Oviedo, una excelente profesional que solo hacía su trabajo, defender derechos, y la llevan preso por cosas inventadas. Desde que está preso de hace años y meses, no ha podido ver a sus 2 hijos, siendo que eran la razón de su vivir. Me consta. Ella adoraba a sus hijos y era una madre abnegada con sus hijos. Desde entonces no los ha podido ver. Esas son acciones criminales. Lea la 473, señor. O sea, por todos son ella, sus hijos, y después es toda la familia la que está siendo afectada y tras Así es. O sea, ¿qué le quiero decir? Que posiblemente los hijos de estos presos políticos tengan lesiones psicológicas. Eso significa que ¿quiénes son los culpables de estas lesiones psicológicas? Los criminales que tienen presos a estos señores. Y si hubiera un mínimo de Estado de Derecho, estos funcionarios, gente del gobierno, debería estar siendo procesada. Lea, señor sandinista, y verá, pues que lo mío no es invento, lo dice su ley. Y la mayoría de esas normas la hicieron sus gobernantes. Entonces, ¿qué te puedo decir? De que increíblemente ellos hacen la ley y luego la vulneran, imagínense. El artículo 59 de la Constitución Política dice que nuestro sistema penal no es castigativo, dice que es humanitario. Y también, igual que la 473, dice que tiene como objetivo propiciar el cambio de conducta mediante un sistema científico de reinserción social, respetando los derechos humanos de los ciudadanos privados de su libertad. Eso dice la ley. Vea qué tanto de eso está cumpliendo su gobierno. Ahora, el presidente de la República, el primer comisionado, los directores de los sistemas penitenciarios, dicen, cuando toman posesión, juran, véalo usted, juran hacer respetar y respetar la ley. Y si no lo hacen, pueden ver en el artículo 432 del Código Penal, cometen el delito que se llama, léalo. Ahora San Google le muestra todo, léalo. Cometen el delito de abuso de autoridad y funciones, que lleva penas consecuentes de que quedan inhibidos de por vida para ejercer función pública. No pueden ser más funcionarios públicos y tendrán que pagar una pena privativa de su libertad, o sea, ir a la cárcel.
Pero bueno, o sea, ahí está la ley. ¿Quiénes son si nos atenemos a estos hechos? Porque lo que yo les estoy relatando son hechos, lea y verá. Si nos atenemos a estos hechos, ¿quiénes son los que deberían de estar en la cárcel? Los funcionarios públicos a los cuales le pagamos su salario con nuestro sacrificio. Desde aquí enviamos remesas. O sea, un exiliado desde su exilio está contribuyendo a la manutención de funcionarios públicos. Porque si manda $100 a nuestro país, el beneficiario de esos $100 va a comprar cosas y de esas cosas paga impuestos. ¿Y para dónde van esos impuestos? Para que le paguen el salario al presidente y a la vicepresidenta y a los demás a los demás delincuentes que gobiernan el país. Entonces, ¿quién nos está manteniendo? ¿A quién se deben? Exacto. Sepa, señor sandinista, eso. Sépalo. Y si no me cree, vaya y estúdialo y léalo y analícelo, digiéralo. El problema es que en nuestro país hay mucho desconocimiento, ¿verdad? Algunos le llamarían ignorancia. Y otra parte de ellos son oportunistas, que lo saben, pero como están obteniendo beneficios, entonces no les interesa, ¿verdad? Y luego algunos de ellos vienen desertas y vienen al país que tanto odiaban, que el país que tanto criticaban, al imperio, a obtener lo que tanto odiaban, ¿verdad? Sí. Doctor, quería algo muy importante, ¿verdad? Saber la Organización Defensoría de Derechos Humanos, Sí. ¿verdad? El cual va a estar a nivel nacional en Estados Unidos y a lo mejor Europa y otros países, viendo la situación de gente que está saliendo no solo para Estados Unidos, Sí. sino que para muchos países. Sí. ¿Cuáles son los puntos importantes para atender a un ciudadano nicaragüense que necesite de su servicio? Bueno, mira, digamos un nicaragüense, por ejemplo, te doy un ejemplo, los nicaragüenses que vamos al consulado y tienen un problema ahí, no les quieren dar su cédula, no les quieren dar su pasaporte, etcétera, etcétera. O el cónsul está, como es típico en todos los funcionarios del actual gobierno, actuando de manera irresponsable, abusiva, negligente. Entonces el ciudadano se puede ir, por ejemplo, en el caso de Houston, entiendo que ustedes van a poner un lugar de referencia, van a decirle a los ciudadanos dónde pueden llegar, o a través de nuestra página pueden llamar. Nosotros tenemos una página en Facebook donde nos llaman y nosotros ya podemos remitir el caso acá a ustedes. Ustedes les toman una denuncia y de ahí ven qué pueden hacer. Mira, en el desarrollo del trabajo nosotros hemos encontrado muchos nicaragüenses que han llegado hasta acá y no han iniciado ningún proceso de legalización. Entonces nosotros podemos darle asesoría, decirle qué tiene que hacer, cómo tiene, o podemos ser facilitadores de alguna manera para su legalización, ¿verdad? Digamos, algún nicaragüense se da cuenta de alguna situación de abuso en nuestro país, lo típico, asedio, acoso, etc. Entonces, igual puede ir a la página de Facebook de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos. Ahí hay números, WhatsApp, correo electrónico, por ese medio puede interponer denuncia. Y nosotros con mucho gusto le damos trámite. Es muy importante la denuncia, es muy importante. Por ejemplo, hace un minuto hablamos con alguien del Departamento de Estado y nosotros le poníamos en conocimiento situaciones abusivas que están siendo cometidas, como la del padre Enrique, ¿verdad? Y una serie de situaciones que hemos recibido en los últimos días. Y entonces nos dice algún pobre ciudadano, ¿verdad? Y no me refiero a la pobreza material, porque eso no es digno de decirle pobre, digo yo, sino de la psique. Dirá, están colaborando con los imperialistas. Pero a ver, ¿y por qué nosotros vamos a estar escondiendo información que es real
de alguien que la requiere. Si nosotros no señalamos eso, estamos siendo tan culpables como los bárbaros que sometieron a semejante arbitrariedad, monseñor. Dejen de cometer abusos y nosotros no vamos a estar diciendo se dio este abuso. Así es. Nosotros no somos los abusadores, ¿verdad? Simplemente estamos visibilizando cosas que están aconteciendo, situaciones que están aconteciendo. ¿Ves? Entonces, si a los señores de la dictadura no les gusta, pues entonces deben de tener actitudes criminales, abusivas y violadoras de derechos humanos. Y ya verán que nosotros no vamos a estar inventando, ¿ves? Porque no hacemos eso, sino que señalamos hechos. O sea, la situación de, por ejemplo, recibimos denuncias de los hijos de un pastor que los andan siguiendo porque en su iglesia oraban por los presos políticos. Y entonces un sapo escuchó eso y ya se fue en carrera a la policía y ahora los están asediando. Pero si esa es una obligación, lean lo que dice la Biblia sobre la solidaridad, lo que lo que debemos de hacer como cristianos respecto a los presos. Es que nos habla de que debemos de actuar como si uno mismo estuviera preso. Así es. ¿Ya? Y entonces hay que orar por los presos. Y eso es lo que estaban haciendo en esa iglesia, orando por los presos y los presos políticos. Estaban actuando como cristianos. O sea, en nuestro país actuar como cristiano ahora también es un delito. Entonces, realidades como esa tenemos que señalarla. Nosotros no podemos callar. Hemos pagado un precio increíble. Pues nosotros tenemos una psicóloga en nuestra oficina, una mujer muy valiosa, con mucho conocimiento, y nos habla del síndrome del desarraigo. Allá llega la gente a la oficina o nos llama y esto, muy triste, porque tuvo que dejar a su país, a su madre, a su padre, a sus hijos, a su pareja, lo que él había construido muchos años de sacrificio, y eso lo golpea emocionalmente, y ahora va a un lugar extraño con otra cultura, en el aire totalmente, y eso golpea. Es un sufrimiento. Sí, es terrible, pues se lo digo yo que lo he experimentado. Yo en mi país ya estaba pensando en mi jubilación, ya estaba buscando dónde iba a pasar los últimos años de mi vida, y ahora, ¿dónde estoy? Pero sí sé que si me caigo tengo que levantarme, sacudir y seguir adelante y tratar de sacar lo mejor de mis calamidades. Pues. Sé que tengo que hacer eso. Pues. Se va a estar atendiendo, doctor, en Miami y en todos los estados. Van a haber sí, sedes. Ahorita pues ustedes les agradecemos que confían en esta organización y nos están colaborando. Aquí la patria los premiará, ¿verdad? Y la gente, pues que la patria es la gente en nuestro país. Aquí cada nicaragüense que anda rodando en el mundo lleva su pedacito de su patria en su corazón. Lo digo por experiencia propia, nadie me lo ha contado. Y entonces, pues la patria los premiará. El próximo viaje que queremos hacer es a California. Estamos seguros que en todo el país nosotros vamos a tener representaciones, nuestros compatriotas ayudando. Decíamos allá, y sé que lo dicen aquí, solo el pueblo salva al pueblo. Somos pueblo. Estaba viendo, doctor, que del día de ayer a hoy hemos recibido más de, pues solo lo que me ha llegado a mí, sí, de gente que tienen 6 meses de estar detenido en inmigración y nadie ha hecho nada. 6 meses. Eso lo acaban de hacer ahorita, de estar llamando sobre ese caso. Sí. Y mañana ustedes van a una cárcel de inmigración. Nosotros hemos recibido decenas de denuncias de nicaragüenses que se entregan en la frontera a los oficiales de inmigración de Estados Unidos y que luego pues algunos son trasladados a prisiones en Luisiana, en Texas, bajo el estatus de retención migratoria. Nosotros estuvimos trabajando un caso de un joven que tenía 14 meses, ya fue deportado, pero hemos estado tratando de coadyuvar, facilitando pruebas, orientación a personas que son
te decía, trasladadas de la frontera a prisiones, ya sea en Texas o en Luisiana. Entonces nosotros mañana estaremos en un par de prisiones en Luisiana, porque tenemos muchos casos. Entonces procuraremos que nos reciban autoridades y ver los casos uno a uno, y hacer algún compromiso con las autoridades para agilizar los procesos. Es muy triste. Yo vi un caso de un ciudadano de Matiguá que allá le hicieron barbaridades los esbirros y luego estuvo aquí en una cárcel de migración por 3 años. Fue horrible eso. Wow. Entonces trae cuernos, palos. Entonces sí, no es una constante, tenemos que ser claros, pero sí hay casos. Entonces nosotros vamos a procurar colaborar con las autoridades, porque es lo que debemos de hacer para que se apresuren esos casos, para que se agilicen. Sabemos que hay una carga laboral increíble para las autoridades de migración, pues. Están haciendo su mejor esfuerzo, pero bueno, si nosotros podemos ayudar a agilizar, con mucho gusto lo vamos a hacer. Pues parte de la labor, como te digo, pues la labor que nosotros estamos haciendo es bastante titánica, y nuestro principal obstáculo no es el de voluntad que podría ser, pero no es así. O sea, nuestros voluntarios hacen su mejor esfuerzo porque las cosas se resuelvan, pero tenemos un problema y es el económico. El viajar acá, pues fue todo un periplo, toda una situación, pero ya estamos acá trabajando, y sabemos que igual que lo hicimos acá, pues obtendremos recursos, pues, para seguir haciendo el trabajo. Hay una carta que pude ver que entregó hoy usted personalmente con su comisión al consulado de Nicaragua en Houston, que por cierto no salió el cónsul. Se escondió. Pues, ¿qué fue lo que le pasó? Porque llegó un montón de gente de repente, nicaragüense. Sí, resulta que encontramos ahí la gente reclamando agilidad en sus casos, que se resolvieran sus requerimientos. Y entonces solo la muchacha de recepción fue a hacer consultas y nos recibió la carta. Pedimos hablar con el cónsul y dijo que no estaba. O sea, y bueno, la persona encargada de la oficina, no hay nadie. Solo la joven de la recepción parece que estaba, pues, lo cual nos parece inverosímil. Pues. Desgraciadamente, esa es una constante de los funcionarios públicos. Se esconden frente a las verdaderas demandas de atención de la población. Eso tiene muchos años de venir pasando, pues, a pesar de que hay una ley de carrera civil que te habla de eficiencia, de eficiencia. Está la ley de acceso a la información que exige al funcionario ser transparente en materia de facilitar información. Pero eso, te repito, una utopía en nuestro país. Sí, doctor, creo que esto es algo, por lo menos aquí en Houston, no había pasado eso, que hoy fue para nosotros, y yo como he estado de activista en Houston, como nicaragüense, apoyando a Nicaragua. Para nosotros es una alegría, pues, porque si usted mira el montón de gente que hoy salió de repente alegre y se puso emocionante, sí. Pues, en vez de ser un problema, como que se compuso la cosa. Llegamos a alegrar el local. Sí, llegamos a alegrar el consulado. La gente estaba muy molesta porque no tenía respuesta, sí. Pero en unos minutos logramos hacer algo. Sí, entonces se va a estar trabajando en Miami, ya que en Houston va a quedar ya queda plantada la otra base, otro punto, y después para los otros estados. Sí. Entonces, bueno, pues agradeciéndole mucho y a los nicaragüenses que están en Houston, ya pueden tener con quién abocarse. También le pueden dirigirse al doctor Pablo Cueva, que va a estar en Miami. Pues también aquí va a haber la gente actualizada. Ya en su momento va a haber una oficina de Defensoría de Derechos Humanos, y va a ser de asistencia también para los hermanos nicaragüenses que están solicitando asilo, ¿verdad? Algo muy importante eso. Y bueno, pues esa es una buena noticia, ¿verdad? Y también me he dado cuenta que
Realmente me quedé sorprendido que el Departamento de Estado los llamó hoy o sea, hay buena coordinación con el Departamento de Estado. Sí, Qué nosotros bueno. tuvimos una entrevista con una funcionaria hace unos minutos. Como siempre, pues el gobierno de los Estados Unidos preocupado por lo que está aconteciendo en nuestro país. Hay gente que espera soluciones milagrosas o que los Estados Unidos resuelvan todo, pero eso no es así. Somos los nicaragüenses. Ellos quieren ayudarnos, ¿verdad? Y están haciéndolo, pues, pero hacen lo que pueden, pues. Incluso estaban bien optimistas hoy, ¿verdad? Quedaron Sí, bien optimistas. claro, hoy. por supuesto. Sí, Estamos, eso es creo bueno. que este viaje ha sido muy productivo, que ustedes son personas que se preocupan por su comunidad, pues. Cree que esta organización, su representación aquí queda en buenas manos. Le pedimos a la población de esta ciudad, de este estado, de Texas, de Houston, que apoya a nuestros representantes aquí, que tengan confianza, que reitero, no hay soluciones mágicas, pero sí haremos lo posible por colaborarles, por ayudarles. Tienen el compromiso de aquí los amigos residentes de Houston y de este estado y de nosotros, pues, nicaragüenses, que estamos aquí por cosas del destino, pues. Ok, muchísimas gracias, doctor, y que Dios me lo bendiga y que Dios haga de que todo este esfuerzo y valga la pena, pues, y obviamente va a valer la pena. Así Y que será. se siga creciendo. Esto va a estar muy bien. Primero Dios, gracias a todos ustedes por estar en esta pequeña transmisión. Por favor, le agradezco que compartan, que le den like, que se lleguen a la página y también le den me gusta para que sigamos informando. Ahora se va a estar haciendo programas sobre derechos humanos, sobre los derechos que tienen los nicaragüenses inmigrantes que están llegando a Estados Unidos, Claro que que sí. tienen solicitudes de asilo. Claro que sí. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias y que Dios me los bendiga. Bendiciones a todos.